Muy buenas noches. Les queremos dar la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. En esta noche hemos decidido abordar el tema de la cartilla moral y algunos aspectos que giran en torno a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reeditar esa cartilla escrita por Alfonso Reyes en 1944 y que pues parte de la idea de que la sociedad mexicana requiere de un proceso de moralización para que la sociedad mexicana tenga ciudadanos de bien. Eh, Originalmente esta cartilla fue una, pues un texto elaborado en el contexto de una campaña nacional de 1944 impulsada por el presidente Manuel Ávila Camacho, porque más de la mitad de la población mexicana era analfabeta y entonces la cartilla pues tenía un poco la intención de fomentar ciertos valores a fin de que la sociedad alfabetizada se sumara a una campaña nacional y por lo menos alfabetizara a una persona. Y esto con el afán, digamos, de disminuir los niveles de analfabetismo que había en la década de los 40 en México. Resulta interesante pues, la deriva que tuvo la cartilla. eh, Después de 1944, al menos tuvo dos ediciones más eh, y pues una edición la propuso o se propuso en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y el sindicato de maestros se opuso férreamente, digamos, a su publicación, acusando al contenido de la cartilla de ser extremadamente religioso y de ser, digamos, pues una publicación que en lugar de alentar los valores, pues lo que hacía era ratificar estos valores conservadores, según el dicho del Sindicato Nacional. Ahora, en la versión que se ha hecho pública en el contexto de la 4T, pues no fue menor, digamos, el ámpula que levantó, y mucho menos fue menor, digamos, pues la andanada de críticos y defensores de la publicación de la cartilla moral. Eh, en el núcleo de la discusión, por supuesto, se encuentra el, pues el escritor Alfonso Reyes, eh, que yo creo que es uno de los pensadores más lúcidos de principios del siglo XX. eh, y por supuesto que en la discusión, pues uno tendría como que recuperar el sentido que Alfonso Reyes le imprimiera a esta publicación. El otro escenario me parece que resulta significativo, que es el escenario de esta especie de combate entre aquellos pensadores y analistas sociales que consideran el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como un sexenio que ha puesto en riesgo el carácter laico del Estado mexicano, sobre todo por sus constantes referencias a la Biblia, su insistencia en privilegiar los valores y los principios y su insistencia un poco maquiavélica de dividir a la sociedad mexicana entre buenos y malos. Eh, Uno puede entender, digamos, que pues el uso del calificativo de ser buena persona
con relación al uso que hace de señalar a aquellos que son corruptos o malos o perversos, pues es útil si estuviésemos hablando de, pues, de una población infantilizada. Eh, Ahí yo creo que los críticos en muchos sentidos han montado sus baterías en contra del régimen actual, justamente porque el presidente insiste, digamos, en presentar a unos como buenos y a otros como malos. Eh, Asunto que en psicología y sobre todo en esta psicología cercana a la psicología dinámica, pues la idea del bien y la idea del mal, pues siempre los teóricos insisten en que son nociones que se corresponden a un periodo infantil. Es decir, los padres usan esta idea de los buenos contra los malos, justo para enseñarle a los niños eh, sus primeros pasos por el mundo de los principios morales, pero que resulta enfermo y resulta en cierto sentido preocupante, pues que estas dos categorías se usen en un contexto político y sobre todo se usen cuando se hace referencia, digamos, a una población que suponemos piensa, suponemos decide y suponemos interpreta la realidad. Eh, y ahí es donde me parece que, pues que la cartilla moral desató justamente mucha polémica. Una, porque originalmente el reparto de la cartilla moral públicamente se le quería encargar a Arturo Farella, que es un pastor protestante, y hubo grupos religiosos que evidentemente reaccionaron frente a ese intento de colocar a un personaje del mundo evangélico como protagónico del sexenio. Y del otro lado, estos analistas que insisten, digamos, en que Andrés Manuel López Obrador ha puesto en riesgo el sentido laico del Estado mexicano. Entonces, por ahí está, digamos, la dinámica y pues iremos comentando en torno a ella. Muchas gracias, César. Profesor Carlos, buenas noches. Bienvenidos a todos a este programa, a esta transmisión. Gracias al profesor César por esta introducción. Carlos, ¿tú consideras que sí, Loret de Mola debe decirnos cuánto gana? Estoy pensando si es una trampa La trampa, no te creas, no la te creas. pregunta. No, 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 perdón. no Ya tendría la pregunta que, viene jiribilla. no tendría que No, decirnos, porque, porque pues las pruebas de descarga es el modo de vida que tienen esos personajes, ¿no? claro, claro, pero al O margen, sea, ha hecho señalamientos, podemos coincidir con el periodista o no, pero ha hecho ajá. señalamientos muy puntuales que mínimamente merecen pues una, ¿cómo se llama? Pues una clarificación, ¿no? Y la respuesta que recibimos como clarificación, pues, es este tipo de respuesta, ¿no? Pues que él diga cuánto gana y yo le digo de mis hijos si andan en pasos buenos o malos. En realidad lo que te quería preguntar, pues si ves que tenemos un gobierno, una política, un líder como Andrés Manuel, que ve con ese sesgo de buenos y malos, pero muy parecido a esta novela que se llama 1984, donde dos y dos a veces son cuatro, pero a veces no, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta y escuchamos tu comentario. No, es que sí se me hace pertinente la primera pregunta porque creo que estamos justamente como en el filo de dos conceptos que se entrelazan, a mí me parece también, en el asunto
la repartición, promoción y el uso político de la cartilla moral, porque o sea, estamos como en los linderos entre justamente lo legal y lo moral, y pues no necesariamente coinciden, o sea, es decir, creo que aquí en este espacio hemos repetido en algunas otras ocasiones que el pecado pues no es un delito, ¿no? Y, y a partir de ahí pues no podemos legislar el pecado ni podemos legislar la conciencia de los sujetos, ¿no? Entonces, eh, es como muy, pues sí, coincido con César, infantil y maniqueo, el asunto de dividir el terreno entre buenos y malos. Y sí es un peligro, o sea, yo he leído algunas cosas porque de la cartilla moral y una que recuerdo mucho es que justamente equipara y dice, si no mal recuerdo más o menos parafraseando, que la moral de los pueblos civilizados está contenida toda en el cristianismo o una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, pues no puede ser de ninguna manera una declaración de principios en un estado que se supone laico, pues de esa índole, porque además, bueno, pues porque evidentemente lo que se esconde en realidad es una moral católica que al menos yo considero como formado además en esa iglesia, pues perniciosa, y pues desde luego no la única visión, ¿no? En donde además, pues dependiendo de qué lectura le demos al asunto de lo político, pues yo recuerdo a gente como mi abuela o como su mamá diciendo cosas como que pues somos pobres porque así lo quiso Dios. Y en ese pobres porque así lo quiso Dios, pues está contenida una serie de injusticias y un enmascaramiento de una serie de dispositivos y también de leyes injustas que me parece que si se habla como al menos el discurso de la 4T sobre la equidad y la reducción de la brecha y ese tipo de cosas, pues de ninguna manera se va a lograr solamente moralizando, además pues con una moral muy conservadora a la gente, sino me parece que se debe revisar de fondo los efectos, por ejemplo, de las instancias jurídicas. A este país le urge una reforma tributaria, pero brutal, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero tampoco podemos obviar, y ese es también como el pero y el problema, que eh, pues sí, somos una sociedad muy corrupta, eh, porque lo permite el dispositivo, pero también porque son ideas que se promueven, o sea, de niño yo escuchaba, ¿no? Te llega por algún lado el que no tranza no avanza. Y pues no en casa, evidentemente no se reproducían esas ideas, pero sí se escuchaban en la escuela, ¿no? En la calle, eh, ya en corto como con amigos, conocidos. Entonces, me parece pues que al menos la intención es buena. Me parece que no es como el método y la forma de lograrlo. O sea, yo creo que sí hay cosas que deberíamos atender eh, por fomentar, y aquí lo hemos dicho, otro tipo de vínculos, ¿no? De solidaridad, de atención, de cuidado, que, que no están en las escuelas, me parece a mí, que no están ni siquiera en los estudiantes universitarios, que se supone son eh, el grupo más educado de la sociedad, todavía siguen siendo una minoría, pero me parece que no veo eh, ese comportamiento como más volcado a la comunidad.
y que sí tendría que formarse, pero no solamente en el espacio de la universidad, sino básicamente pues todos los órdenes de la existencia. Entonces es complicado porque, pues, a ver, nos debería decir Loret de Mola cuánto gana. Legalmente no, pero dado el sujeto que es y las intenciones políticas que tiene y los intereses a los que responde y el grupo que está detrás de él, pues moralmente sí tendría una, una obligación de decir cuánto gana, ¿no? O no decirla, pero pues me parece que incluso es retórico que nos diga cuánto gana porque pues, se sabe que el tipo está a la orden de poderes fácticos y que pobre no es. Y que, y que el canal que le pusieron, eh, pues se sabe incluso, ¿no? Que es de los Madrazo y de cierto grupo del PRI opositor a AMLO. En ese sentido, pues también cualquier nota que le saquen va a estar medio exagerada y con una intención política de golpeteo muy, muy evidente. Entonces, es difícil. O sea, son los linderos entre la ley y lo moral. Entonces, eh, complicado. Me parece que la intención es buena, me parece que los métodos no son, que no tiene, o más bien no sé si quiere escuchar a expertos que le hablen de otras éticas. Incluso pues los que estamos aquí sabemos que el propio cristianismo dentro de sus posibilidades promueve otro tipo de orden ético-moral que no es el de Alfonso Reyes, ¿no? El catolicismo conservador, que hay otro tipo de vinculaciones a partir de las enseñanzas bíblico-teológicas que nos ha heredado el cristianismo. Entonces, no sé si, pues sí, también me parece que es un asunto muy de necedad del Señor, pero que en conclusión, pues la cartilla y repartirla, porque sí hubo grupos, hasta donde yo sé y leí las notas, sí hubo grupos evangélicos que se encargaron de su distribución. O sea, no solamente se quedó en un proyecto, sino que sí efectivamente se llevó a cabo. Habría que ver cuáles fueron los alcances de esa promoción, pero pues sí me parece eh, de cuidado, ¿no? Pernicioso, porque pues no todo se puede reducir a un asunto de, de moral, sino también hay un asunto legal que hay que atender. Entonces, eh, ahí quedaría de momento el comentario. Muchas gracias. Pues acá está ya sonando el castillo, a las 10 empezaban a tronarlo, así que para no contaminar con el ruido que tengo acá ambiental, vamos rapidito con la pregunta para Omar. Omar, crecimos en una enseñanza y adoctrinamiento de bueno y malo, y no sé si tú te has preguntado que en algún momento del camino nos debieron decir, ya te enseñé lo que a mí me parece el bien y el mal, pero a ti te toca poner en duda todo lo que te acabo de enseñar. ¿Qué opinarías al respecto? ¿Cómo ves eso de la cartilla moral, bueno y malo, el mundo en blanco y en negro? Adelante, Omar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, buenas noches. Híjoles, la cartilla efectivamente en blanco y en negro. No hay grises, no hay matices. Esta administración, este gobierno, lamentablemente, pues es el más apabullado, es el más golpeado, es al que más le patean el banquito. Lamentablemente, pues aciertos y desaciertos los ha habido en todas las administraciones. Yo no creo que sea exclusivo de este movimiento. Vamos, este documento se emitió
creo que en febrero del 2019, Vicente Fox en el 2022, y me parece que Peña Nieto 2015 tenía un documento parecido, pero no causó ruido y pues la intención del documento sigue siendo la misma. Yo creo que, bueno, lo único que se amplió en el documento pues es los temas de incluir la protección a los animales, el medio ambiente, pues son algunos adicionales. Y bueno, claro, las consabidas y requeridas necesarias nuevas agrupaciones que hay, las ideologías, los grupos que se han hecho, estas minorías que se autogeneraron y se proclamaron minorías, eh, pues nos dejan a la mitad y no puede ser blanco, efectivamente, no puede ser negro, no, los matices siempre existen, deben existir y deben mantenerse. ¿Qué tenemos aquí? Lamentablemente, pues sí, la educación que se da en casa, en un adoctrinamiento religioso, pues la misma tendencia, ¿no? Es el mismo camino, la misma intención en la que, pues sí, yo te enseño cómo debes de hacer, yo te enseño cómo debes madurar, yo te enseño cómo debes tomar decisión, pero no te dejo que la tomes, no dejo que tomes ese camino independiente. Te voy a llevar de todas maneras de la mano, te voy a ir cuidando, te tengo que proteger y decirte que tu decisión pues, no es la correcta, no es la adecuada, es anticuada, es inapropiada. Y bueno, pues sí, efectivamente, en este mundo de buenos y malos, pues este gris, este matiz tiene uno que convivir a veces con en este universo, en este mundo. ¿Quieres hacer las cosas por la derecha al 100%? Pues si el policía que te detuvo te va a llevar al corralón, te va a complicar el día, nada más por un capricho. La mordida es indispensable o no, es buena o mala. No es que yo siempre por la derecha, de veras. Y las empresas que tienen su dinero, que tienen una partida presupuestal para expeditación, y esto pues ya no me sonó a una empresa totalmente ética, derecha, y que esto pues obviamente lo podemos extender a ámbitos de gobierno. ¿Quieres un trámite más rápido? ¿Quieres que las cosas sean a tu favor? Pues tienes que hacerle así. El abogado completamente derecho, el abogado completamente incapaz de corromper, de soltar, de la dádiva, de veras podrá trabajar, podrá tener algún resultado y el mismo gobierno podrá tener resultados. ¿Qué nos sucede con una policía? Le cambian el nombre, le cambian el color a la unidad, les renuevan el vehículo, pero la gente que está a bordo es la misma. Llámalos judiciales, llámalos gendarmes, como les quieras llamar, es la misma gente con los mismos hábitos, con las mismas costumbres. Tienen que adornar, tienen que cambiar. De verdad, una policía que solamente puede multar a una mujer cambió las cosas. Yo creo que tendríamos que hacer movimientos más fuertes. A mí me suena un poco más, me parece un poco más lógica una toma de decisión al estilo de El Salvador, un Bukele que está haciendo mucho ruido y que obviamente pues sus detractores son al mismo tamaño que a esta presidencia. Una administración a la que le patean duro, que no hay tolerancia, los errores son mucho más marcados. Las otras administraciones no tenían errores iguales o peores. Entonces, pues, la cartilla, ¿para dónde va? Difícil. Eh,
tiene sesgo de alineamiento para algunos grupos, pues sí, y en algunos lugares está funcionando. Nos obliga a estar encuadrados en esta misma situación, esta misma creencia, en esta misma sector en el que eh, tienes la libertad, pero no eres libre. Puedes escoger siempre y cuando escojas lo que yo diga, ¿no? Decían que cuando empezó el coche, ¿no? Con Henry Ford, podías escoger el color que quisieras siempre y cuando fuera negro. Pues creo que aquí es la misma pauta, ¿no? La misma situación. Dejo para continuar más adelante. Muchas gracias, César. Pues acudimos a ti. Eh, a mí me llamó la atención en esta semana, vi al Fisgón diciéndole a Carmen Aristegui que era usada por grupos de poder para golpear a Andrés Manuel. Vimos el despido de Azucena Uresti. Sí se están manejando las cosas muy en el tono de amigo-enemigo, ¿no? Blanco y negro. Abrazos y no balazos. A algunos le tocan abrazos y a otros balazos. O si hay una conspiración por parte de ciertos grupos de poder o medios para pintarnos a un presidente muy maniqueísta, muy polarizante. ¿Cuál sería tu opinión? Y apago mi micrófono porque se está quemando el castillo. Más o menos se están quemando unos 200,000 pesos en pirotecnia, pero luego les platico de eso. Bueno, creo que la pregunta se parece a la que le hacías a Carlos, ¿no? Si debe Loret de Mola confesar cuánto gana. Eh, Porque no es sencilla, pues, o sea, estamos hablando de un político que tiene una lectura de la sociedad mexicana eh, y que es un político que me parece a mí ha sabido leer a la sociedad mexicana. Entonces, el escenario que se pinta, digamos, en esta confrontación entre la presidencia de la República y algunos periodistas, me parece que pone la discusión en otro nivel, eh, porque pues el periodismo mexicano es igual de maniqueo, pues. No creo que Carmen Aristegui o que Azucena Uresti sean periodistas que se marginen de intereses. O sea, nada más es cosa de preguntarnos cuáles son las empresas que están detrás de ellas, ¿no? Eh, y no debemos olvidar que Carmen Aristegui trabaja para CNN y que Azucena Uresti trabajaba para el Grupo Milenio. Y que este sector del periodismo mexicano, si alguna virtud ha tenido, o desvirtud, depende cómo se le vea, pues es acrecentar el analfabetismo de la población mexicana, porque evidentemente, pues entrevistan a modo, eh, niegan la entrevista a otros actores que pueden ser mucho más claridosos o que pueden tener, digamos, una posición política o una participación política distinta a la que están defendiendo. Y entonces, pues resulta, digamos, de un maniqueísmo mucho más estilizado que el que usa Andrés Manuel López Obrador. Y pues la explicación yo la encuentro a los auditorios, ¿no? O sea, el auditorio de los periodistas es básicamente el auditorio de la clase media o las clases medias, mientras que los interlocutores de Andrés Manuel López Obrador pues son pues fundamentalmente grandes masas que
son alimentadas con un lenguaje que, si bien yo he calificado de maniqueo, me parece que responden de manera bastante acertada a una lectura que el presidente de la República hace de las necesidades más sentidas de amplias capas de la sociedad. Y entonces digamos que la naturaleza del blanco y negro o del bueno y el malo, pues tienen en este escenario pues una función política fundamental. Eh, no podemos dejar de lado pues que la gran mayoría de la población mexicana es católica, y tampoco podemos dejar de lado que la gran eh, población mexicana pues responde a una moralidad que básicamente se guía justamente por la conducta buena, contrastándola con la conducta mala. Sea lo que sea o sea traducida, porque pudiéramos dedicar un programa justamente como a clarificar qué tipo de moralidad o de doble moralidad suele derivarse, digamos, pues de las prácticas religiosas, ¿no? Y aquí yo un poco regresaría pues a cuáles son, digamos, como los elementos que se ponen a jugar en este escenario pues de recuperar una cartilla moral que en su momento fue usada un poco como para hacer un llamado a la población a que hiciera actos, entre comillas, de caridad, y que se dedicara, digamos, a enseñar al prójimo a leer y a escribir. Eh, y que es una moralidad que evidentemente está vinculada a este asunto de la palabra. Es decir, ¿por qué aprender a leer y a escribir? Pues porque en apariencia la palabra escrita pues tiene ciertas soluciones al problema de la corrupción. Si lo trasladamos, digamos, a estos momentos, a mí me parece, digamos, pues que estos señalamientos que hace Carlos me parecen por demás acertados. O sea, la vía educativa, si algo ha mostrado, es que no es una vía para moralizar. Tampoco es una vía para enseñar principios. Eh, y más bien, digamos, los sistemas educativos lo que hacen manifiesto es su terrible fracaso para hacer buenas personas. Lo que más bien hacen los centros educativos es, pues, personas con habilidades intelectuales o con formaciones intelectuales que, pues, en general los llevan a apropiarse de un pedazo de la sociedad, ¿no? Y que no suelen ser personas que retribuyan ni piensen en el bien común. O sea, literalmente son, pues son gente que hace uso del saber que se le dio en los centros escolares para usufructuar o montar una especie de tiendita en torno, digamos, a sus habilidades formadas en las escuelas, ¿no? Eh, entonces yo creo que el debate, digamos, eh, puede en muchos sentidos enriquecerse, sobre todo si hacemos una distinción que me parece que en el escenario político no suele hacerse. O sea, cuando los políticos apelan a la moralidad, a lo que están apelando es a un imaginario. Es decir, la bonita imagen de que la sociedad mexicana se moraliza y de que en el proceso de moralización se recuperan principios, y al recuperarse principios la sociedad se vuelve buena. Ese es el imaginario. La parte real, pues en muchos sentidos es la que describe Omar. O sea, la parte real es que esas personas buenas, pues son personas que muerden, son personas que exigen pago, son personas que buscan beneficiarse, son personas que buscan la ventaja, etcétera, ¿no? Y
pues los menos en la población, los menos, son pues aquellos que responden a esta, pues a estos principios muy evangélicos de hacer el bien sin esperar una retribución, ¿no? Eh, entonces yo creo que introducir el principio de la gradualidad, es decir, que es un principio que básicamente a lo que apela es que no existen las personas buenas y tampoco existen las personas malas, sino que las mismas personas al mismo tiempo son buenas y son malas, eh, y que ahí hay una graduación de, de en la vida cotidiana hasta dónde hay más bondad que maldad o hasta dónde hay más maldad que bondad. Pero evidentemente el bien cotidianamente convive con el mal y el mal cotidianamente también convive con el bien. Y pues el problema se agrava justamente porque pues, es un problema de percepción. No creo, y de veras no lo creo, que los ricos de este país piensen de sí mismos que son malos. Eh, Tampoco creo que los policías, pese a pedir mordida, piensen de sí mismos que son malos policías. Eh, o habría que mirarlos, digamos, en su escena familiar, para describir justamente que el reporte de la esposa, el reporte de los hijos es, pues, que el policía es buen padre o el esposo es buen padre. Eh, Mucho, digamos, creo que nos convoca la reflexión que hacía Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal. Pues es un poco lo que puedo comentar. Muchas gracias, César. Profesor Carlos, pues nos dejaron el balón un poco incómodo. Tú consideras, bueno, es que no sé si entonces son valores universales, son valores relativos, ¿de qué estamos hablando? Es tarea del Estado hacer, yo lo veo como una suerte de programación sobre el bien y el mal, y entonces, ¿quién sería, digamos, el que debería detonar el debate, el diálogo entre diferentes corrientes de pensamientos? Y por supuesto que el individuo, el común, así como se han democratizado otros espacios, pues democratizar el pensamiento crítico, democratizar, entre otras cosas, los medios de producción de riqueza, los accesos a, pues a diferentes corrientes de pensamiento, o cuál es el camino. Sí hay un llamado del auditorio a que no nos digas, ay, yo estoy de acuerdo con César, aquí queremos debatir ideas, ¿verdad? No, si no, parecemos paleros y no se trata de eso. No te creas, con toda libertad, mi querido Carlos. Pero ya no entendí entonces cuál es la pregunta. Todas, todas. Son tareas del Estado, hacer una cartilla moral. Se puede definir o pretender alcanzar valores universales. ¿No consideras que estos son relativos? No, no es complicado. Yo no le dejaría esa tarea al Estado porque además, pues justamente, además lo que acabaría sería, pues más bien en en un panfleto ideológico, ¿no? Pues sí, muy por encima, muy del lado de la repetición, muy, sí, del lado de la consigna, como hemos señalado acá otras veces, pero la tarea de la reflexión y el debate, pues está dificilísimo, o sea, si no se da en los espacios universitarios, pues difícilmente se da en otros espacios, ¿no? He visto que a lo mejor incluso en los podcasts, por ahí eh, hay un espacio donde se abre el debate, pero pues no, o sea, no llega como al público y a veces no sé si también
esos que promueven el debate pues estén como tan capacitados para hacer un debate tan de calidad, pero lo que hay es más bien pues es el puro eco, ¿no? De lo que nosotros nos repetimos, porque no somos capaces de escuchar y eso se vuelve pues, también muy sintomático. Yo incluso hasta he pensado que por eso la ciudad es tan ruidosa. Todos hacen ruido aquí, a la menor provocación. Y he llegado a pensar que es porque la ciudad no quiere oírse, ¿no? Nosotros no queremos oírnos, entonces ruido incesante todo, todo el tiempo. Y es complicado, ¿no? La- no creo que sea tarea del Estado, sí creo que sea tarea no solo de las iglesias, pero creo que sí deberían fomentar ese espacio de discusión. Eh, las asociaciones que se supone que fomentan el respeto y la tolerancia, pues se supone que también serían tarea de estas personas, pero pues constatamos que cuando montan sus foros, pues es para darle cabida a la voz de sus amigos, no están dispuestos a escuchar voces disidentes y si hay algún disidente, pues le echan a todo el aparato eh, en contra de ellos, ¿no? Digo, pero es que eso aplica desde posiciones teóricas en la universidad hasta posiciones también ideológicas con gente como guerrilleros o posiciones, pues no vayamos tan lejos, o con posiciones teológicas, porque además es como si aceptar que tú vives con una idea distinta a la mía inmediatamente fuera necesariamente una amenaza para mí. Y me parece que esto no es así, me parece que eh, no llevaría esa consecuencia lógica. Entonces, pues hay, como siempre, hay trabajo, hay Claro, trabajo por Charlie, hacer. y habría que Sí, democratizar el pensamiento crítico, que la gente pueda tener un ejercicio continuo, constante, cotidiano, de pues cuestionar todo lo que hoy se da por sentado. pues yo creo que sí, pero es una chamba que no le veo ni siquiera a los filósofos. O sea, es decir, por ejemplo, no es que en ellos recaiga la exclusividad del saber, pero uno supondría que estarían interesados en que justamente la reflexión, perdón, ya, que la reflexión se democratice, pero o sea, esto no sucede, los vemos en sus propios círculos de aduladores, embelecidos además con un saber, gente muy erudita, muy especializada, pero que tampoco lo aterrizan en prácticas concretas con gente que lo necesita, ¿eh? Gente que necesita saber qué hacer con su niño que le dicen que se porta mal en la escuela. O sea, no nos vayamos tan lejos, ¿no? O con señalamientos de ese tipo. O sea, la gente que sabe es gente que su saber, su tecné la aprovecha para beneficio propio y de algunos cuantos allegados suyos. Y la gente que también quizás no, eh, que bueno, que tiene el saber, que tiene el saber y la técnica, pues no la democratiza, también la encierra en su propio espacio y con su pequeño grupo, aunque no necesariamente, y aunque ya nos pondríamos a discutir si saber y poder van de la mano, pero digámoslo así, gente que sí se prepara, que no es la que manda, eh, pero tampoco está interesada en democratizar el asunto, ¿no? Es que eso supone, pues supongo yo, ir a los lugares y trabajar con la gente y preguntar necesidades y bueno, pues tampoco es una chamba que cualquiera se pueda aventar y que
quienes nosotros suponemos tradicionalmente que lo tendrían que hacer, pues no lo hacen, ¿no? O sea, es decir, creo yo que por lo menos por la declaración de principios que hacen, pues las iglesias tendrían que estar ahí, y no están, no están. Entonces, complicado porque el poder no está democratizado y los que llegan, pues tampoco tienen intención de compartirlo y democratizarlo. Y no hay como una, me parece que incluso en las currículas debería haber una suerte de divulgación de mínima, aunque sea, ¿no? Pues de aquello que tú has adquirido aquí, una suerte de divulgación de tu propia ciencia. Y me parece que eso no ocurre, no solo a manera de intervención de tu propio saber, sino a manera de reflexión desde las propias herramientas y categorías que te permite tu saber, en todos los ámbitos, desde el contador hasta el arquitecto, pasando, por supuesto, por el politólogo y el pedagogo, ¿no? Me parece que no, pues no se da, no existe. eh, y pues habría que formarse. Muchísimas gracias, Carlos. Omar, pues vamos hacia el cierre. Pues me gustaría escucharte. ¿Has escuchado a los maestros, a César y a Carlos? Eh, ¿Cuál sería el punto de tener una cartilla moral cargada hacia una ideología que podríamos definir católica, cristiana? Al final pues, no sería tan importante si no hubiera un trasfondo quizás, ¿no? Eh, te escuchamos. Gracias, gracias. Pues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dices, ¿no? Eh, de verdad a lo mejor es lo que nos está causando problema es esa religión, esa congregación, la denominación que sea, estorba para ese comportamiento moral, para ese lineamiento. Este debate nacional que se hizo sobre una constitución moral, de veras es trabajo del Estado corregir a la sociedad, encauzarla, encaminarla. Eh, un filósofo, un politólogo, un pensador, híjole, es increíble. Puedes tener reflexiones de principios, de moral, y que pegan más en una sociedad si te lo dice para hacer una presentación, un cantante, no sé, puedes escuchar a Arjona, de repente hace algunas reflexiones que, 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 que preceden a sus canciones y tienen fuerza, tienen resonancia en la sociedad, tienen una fuerza mayor. Eh, Tienes a un comediante, un stand-up, igual, de repente paran a la gente y hacen reflexiones y la gente se queda con eso, se lo lleva. Lamentablemente, pues lo que se llevan y lo más fuerte es lo malo. Eh, yo creo que todo el mundo, en todas las casas, hay necesidad, hay carencia, hay escasez, pero no por eso vas a encaminarte a la delincuencia, a la desvirtud, a la insensatez. Yo creo que aquí tendríamos que trabajar mucho en los principios más básicos, en el hogar, en volver a darle ese valor al núcleo familiar, a lo que, vamos, aquella expresión, ¿no? La educación, o los principios, los valores
se maman, vienen de una fuente tan primordial como la esencia de la sociedad, ¿no? La familia. ¿Cómo le pegas a la familia? ¿Cómo le haces llegar? ¿Cómo la haces convencer? ¿Cómo la cambias? Increíble. El cambio siempre es hacia lo negativo, hacia la destrucción, hacia el mal. No hay una sublimación de la familia hacia adelante. Qué estupidez de vida que el narcotraficante involucre a sus hijos en el narcotráfico cuando puede y ya tiene. ¿Por qué se metió al narcotráfico? Porque la escasez económica era severa y los hijos acaban en el mismo mundo cuando tiene la posibilidad. Pues, ¿por qué mi hijo no está en una escuela de alto nivel? ¿Por qué mi hijo no está estudiando en una universidad extranjera? ¿Por qué no está en el MIT, en Harvard, en Europa, no sé, en alguna institución de alto prestigio? Pues por la incapacidad económica. Y cuando la tienen, ¿para qué la usan? Para continuar con esta moral hacia ese camino. Trabajo de la iglesia, pues, ¿de cuál de todas? ¿Cuál es la que tiene la verdad? ¿Cuál es la que tiene la razón? ¿Y cuál va a encaminar para bien? A veces esa misma iglesia está destruida de manera interna, su organización está deshecha, está mal orientada, es pervertida, es perversa, es mala. En una sociedad en la que tienes compañeros, híjole, a veces hablas de gente de generación, de tu compañero de banca en la primaria, no sé, en la secundaria, cómo hablaban, los encuentras el día de hoy, su lenguaje, sus principios, sus valores, cómo se destruyeron. Se suponía que venían de una familia tradicional del mismo estilo. El trabajo a quién se le deja, de verdad el gobierno tiene que hacer esto, pues son las llamadas desesperadas. Yo creo que es la situación de promover una reflexión de manera individual, eh, perseverando sobre todo al núcleo familiar, a esas bases, y orientar en muchos sentidos. eh, es que estudia para que se facilite la vida. Sí, se facilita, pero en una carrera a veces no resuelve la vida. Eh, yo creo que lo que va a resolver una vida son de verdad los principios, los valores, cosas tan básicas como el ejemplo, que cómo va a trascender para una sociedad que vaya en evolución, no en involución. Y bueno, pues el tema queda abierto. Yo creo que de aquí derivarán algunos otros materiales, ¿no? Algunos otros temas. Sin duda así será, César, pues para el cierre muy, muy breve, también sería un imaginario pensar que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O si no, Pues, todo lo contrario. pues no lo diría así, o sea, yo creo que los imaginarios se estructuran. Este, Voy a pensar así como en paralelismos, ¿no? Cuando en la Iglesia Católica un feligrés bautiza a su hijo, pues en general, digamos, el rito dice que el hijo bautizado o el acto del bautismo lo vuelve católico. En el Estado mexicano, cuando los padres van al registro civil para obtener el acta de nacimiento del niño, pues el hecho de que obtengan el acta de nacimiento lo convierte en mexicano. Bautismo y acta de nacimiento son paralelos. Eh, entonces yo creo que el asunto, digamos, no resulta sencillo en la medida de que, pues tanto en el ámbito religioso como en el ámbito laico, pues uno puede hacer como ese tipo de cruces, ¿no? Eh,
en las iglesias evangélicas cantan himnos de alabanza, en los honores a la bandera recitan eh, poemas a los héroes de la nación. Eh, en las iglesias hay una lectura sobre el papel de las familias y en el registro civil los jueces en la materia pues suelen exhortar a los que contraen matrimonio a mantener la unidad y el vínculo del amor para producir ciudadanos con principios, ¿no? Eh, entonces yo sí creo, digamos, que buena parte del debate fuerte, pues tiene que ver con qué tipo de principios y qué tipo de valores son los que se promueven en los distintos ámbitos, ¿no? Eh, ya sea en el religioso o ya sea en el público, ¿no? Pero es una tensión permanente. Lo que sí me parece relevante es discutir qué tipo de teología se despliega en el campo laico, ya sea un gobierno de izquierda o ya sea un gobierno de derecha, hay marcos teológicos que sostienen su decir y su hacer. Y pensar esas teologías laicas desplegadas en el campo de lo público para contrastarlas con las teologías promovidas dentro de las iglesias. Porque esas teologías producen éticas diferenciables y moralidades muy identificables, eh, que pueden distinguirse y me parece, pueden analizarse. Entonces, la tarea, me supongo, no es sencilla, pero creo que estamos obligados a pensar en torno a ellas. Pues muchas gracias, César, gracias a Omar, gracias al profe Carlos. La verdad que siempre es un placer charlar con ustedes y gracias a nuestra audiencia, gracias por la atención que ponen a estos videos. Pues la intención no es que piensen como alguno de nosotros, sino que pues precisamente hagan el ejercicio de pensar y que en esa libertad, en ese anhelo de libertad, pues construyamos las respuestas que apliquen a nuestra vida, a nuestra fe, a los caminos que hemos puesto como meta para nosotros. Gracias, los esperamos en Clínica de la Fe, nuestra página en Facebook y en el canal Cristiano Rebelde. Por ahí les leemos con mucha atención. Gracias a todos por seguirnos y participar. Que pasen excelente noche.